Resulta un problema cuando no se conoce absolutamente nada, o quizás muy poco, del denominado mundo del perro lobo checoslovaco. Tomada la decisión y escogido el sexo del cachorro, podemos tener la gran suerte de conocer a alguien que nos pueda asesorar. Pero en caso contrario nos movemos a ciegas con tan solo la información general que podamos obtener, normalmente extraída de Internet. Con el tiempo y la experiencia se adquieren conocimientos que sin duda hubiesen sido de mucha ayuda en los primeros momentos. No todo el mundo tiene la fortuna de recibir información, asesoramiento o incluso consejos a la hora de qué se debe buscar y dónde. Parece muy sencillo. En apariencia, decidimos comprar un perro lobo checoslovaco. Buscamos una de las múltiples ofertas en el mercado nacional y solucionado. Pero la pregunta que surge es ¿qué vamos a valorar como profanos en la materia? ¿El precio? ¿La aparente belleza de la madre o el padre? Por desgracia, lo anterior es un campo abonado en el que se pueden cometer errores importantes, incluso siendo objeto de verdaderos abusos y engaños encubiertos. Bajo mi punto de vista, y sin menoscabo de equivocarme, el mercado nacional y en cuanto a la oferta de criadores mantiene una razonable garantía. Del mismo modo, no podemos obviar que dentro de esa oferta general existen verdaderos piratas, que no criadores, cuya garantía no supera siquiera los mínimos razonables. Es fundamental verificar el pedigrí antes de decidirse a adquirir un perro lobo checoslovaco, donde se detallan todos sus antecedentes con nombres completos. También es esencial comprobar si los padres cuentan con el perfil de ADN, que funciona como una huella genética de todos los ejemplares con ese ADN, asegurando la autenticidad del perro. Además, con pruebas de paternidad, se pueden conocer a sus progenitores. Existen criadores deshonestos que con falta de ética realizan sus propios reconocimientos de raza acudiendo a la Real Sociedad Canina, la cual, actuando como jueces, facilita el pedigrí, asegurando que el perro en cuestión se parece al perro lobo checoslovaco. Siempre se debe exigir el pedigrí reconocido por la FCI, Federación Cinológica Internacional, y evitar los reconocimientos de raza y no considerar a criadores que no proporcionen el pedigrí y solo den información aleatoria. La salud de los padres del cachorro de perro lobo checoslovaco es más importante que el pedigrí. Las pruebas clave incluyen displasia de cadera, HD, displasia de codo, ED, mielopatía degenerativa, DM, y enanismo, DW. Se deben evitar combinaciones que puedan dar lugar a enfermedades, y es esencial disponer de pruebas de los padres para verificar la compatibilidad. Al menos uno de los progenitores debe ser libre, o NN, evitando cruces con la calificación afectados. Al elegir los padres del cachorro, se recomienda considerar el factor de consanguinidad y evitar uniones cercanas de familiares comunes para prevenir problemas de salud y fertilidad. Dada la juventud de la raza y el limitado pool genético, se aconseja realizar montas con el índice de consanguinidad, COI, más bajo posible, con un máximo del 5%, según el Club del Perro Lobo Checoslovaco. Antes de seleccionar el cachorro, es importante calcular el COI, y hay sitios web que ofrecen este servicio, siendo ETA la mejor según nuestra investigación. También es relevante saber que el cachorro cuenta con una prueba especial llamada bonitación para evaluar su carácter y morfología. Las razas aptas para la cría son más fáciles de criar porque se tienen en cuenta sus virtudes y carencias al criar al cachorro, proporcionando al criador una ayuda adicional para el crecimiento equilibrado y responsable del mismo. En los países de origen de la raza, la bonitación es obligatoria para la cría, y aunque no es obligatoria en otros países, se recomienda para mejorar la crianza y obtener más datos como criador. También es esencial conocer si los padres tienen la prueba de bonitación, y en caso afirmativo, conocer los códigos de dicha prueba. Las camadas anunciadas deben tener todas estas pruebas: COI, pedigrí de los padres, perfil de ADN, HD, ED, DM y DW, código de bonitación y número de afijo RSCE, reconocido por la FCI. Si falta alguna de estas informaciones, se debe solicitar al criador. Otra recomendación para elegir el cachorro es que el criador siga normas de sentido común para la salud y condiciones de vida dignas de los cachorros y padres del perro lobo checoslovaco, evitando la explotación.
Además de las pruebas mencionadas anteriormente, se recomienda pedir el microchip, una fotocopia del título de belleza, una copia de la preinscripción de la camada en el Libro de Orígenes Español, LOE, y asegurarse de que estén socializados. La entrega del cachorro debe ser correcta, al menos a los 2 meses, y el cachorro debe entregarse con el pasaporte europeo sellado y firmado por un veterinario colegiado que garantice las vacunaciones adecuadas a su edad, certificado de buen estado de salud y desparasitación interna y externa. Hasta aquí tienes toda la información básica para elegir correctamente un cachorro de perro lobo checoslovaco. Luego existen, obviamente, diferentes requisitos y gustos. Si eliges el cachorro por su belleza, trabajo o deportes, considera hacer pruebas adicionales según tus preferencias. En Eslovaquia, por ejemplo, es obligatorio realizar una prueba de resistencia o SWP-1. También hay otras pruebas interesantes, como la prueba cardiológica, que descarta problemas hereditarios en el corazón, SAS. Es crucial que el cachorro no se separe de la madre antes de las primeras 7 semanas, respetando el llamado imprinting. Ten en cuenta que esta raza necesita mucha socialización durante los primeros meses de vida, que comienza con el criador durante los primeros 2 meses, pero debe continuar con el futuro dueño hasta al menos los 4 meses, donde termina el período crítico. Intenta proporcionar todo tipo de estímulos al cachorro, lugares y sonidos diferentes, personas de diferentes edades, caracteres y fisonomías. Es importante que el cachorro asimile todo tipo de estímulos lo antes posible, gradualmente, y evitando estresarlo demasiado. Llévalo al parque, al centro comercial, playas, piscinas, suelos diferentes. Llévalo en coche, al veterinario aunque no tenga que hacer ninguna prueba, para que se familiarice con el lugar. Usa diferentes electrodomésticos en su presencia, llévalo al ruido del tráfico y donde juegan los niños. Acostúmbralo a la correa y, si es posible, sería lo mejor dedicarle unas horas a la semana para llevarlo a un adiestramiento profesional, con tu presencia constante. Aprende a conocer los límites de tu perro, establece límites pero nunca siendo agresivo o gesticulando demasiado con las manos o con gestos bruscos que puedan asustarlo. Cuando el perro se estresa demasiado, los síntomas claros en la mayoría de los cachorros son respiración rápida, síntomas de excesiva excitación, jadear, bostezar repentinamente, lamerse continuamente la nariz y salivar copiosamente. En estos casos, llévalo a un lugar tranquilo para que se relaje. En cuanto a la socialización del perro en España, la Comisión de Trabajo y Utilidad de la Real Sociedad Canina Española, ESCE, definió el nuevo reglamento de la prueba de socialización para perros de utilidad y deporte, con el objetivo de evaluar el comportamiento social y el carácter de los cachorros de perro lobo checoslovaco y de los cachorros y perros en general, para una buena integración. En relación a los pesos de los cachorros en salud, el peso de la hembra del perro lobo checoslovaco a los 3 meses debe ser de 8 kilos. A los 6 meses, el peso promedio de la hembra del perro lobo checoslovaco es de 14 kilos y 700 gramos. A un año, alrededor de 19 kilos y 400 gramos. El peso del macho del perro lobo checoslovaco a los 3 meses debe ser de 10 kilos. A los 6 meses, el peso promedio del macho del perro lobo checoslovaco es de 18 kilos y 700 gramos. ¿Cuánto debe pesar un macho del perro lobo checoslovaco a un año? Alrededor de 25 kilos y 200 gramos. El perro lobo checoslovaco, tanto hembra como macho, terminará su crecimiento en 16 meses. ¿Cuánto cuesta un cachorro de perro lobo checoslovaco? Un perro lobo checoslovaco de un criador ético cuesta entre 1.100 euros y 1.500 euros. Si estás decidido a adoptar un cachorro de perro lobo checoslovaco, ten en cuenta que es una raza particular que probablemente necesitará más tiempo y dedicación que cualquier otra raza. Es una decisión para toda la vida y no una moda o una diversión momentánea. Gracias por llegar hasta el final de la información. Un saludo a todos y ¡viva los perros!